Muy buenos días, damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia. Es una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy la Iglesia está recordando la 108 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Para hablar de este tema, estamos con la hermana Seni Carminati. Ella es secretaria ejecutiva de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. Hermana Seni, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy bien, trabajando mucho por los migrantes también acá en Paraguay. Y justo esta semana estamos preparando esta jornada para el día 25 de la jornada. Y construir el futuro con el migrante y refugiado. Y pertenezco a la congregación de las hermanas calabrinianas, que nuestro carisma es direccionado a los migrantes y refugiados en el mundo. Sí, precisamente hoy estamos recordando la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, ¿verdad? Padre Heitor Di Domenico, párroco y capellán de la parroquia Las Mercedes Asunción. Buen día, Bay. Muy buenos días. Es un momento especial de poder estar participando con ustedes para hablar del tema de las migraciones, que es muy caro para nosotros, desde que Monseñor Juan Bautista Scalabrini, obispo y fundador, empezó ese trabajo con los migrantes, acompañando a los migrantes italianos. Y hoy, gracias a Dios, estamos entre sacerdotes y hermanas, cerca de 40 países en el mundo, ayudando en este trabajo. A propósito, tengo entendido que el 9 va a ser canonizado, ¿o qué día? Sí, el 9 de octubre va a ser la canonización en Roma, y gracias a Dios me regalaron la posibilidad de ir también a participar, y pretendo estar allá entonces en este momento tan especial de la vida de la congregación y tan importante también para la historia de la Iglesia, porque el ejemplo de Scalabrini como misionero fue realmente como pastor de la Iglesia y misionero, porque aparte de su diócesis se preocupó con los migrantes en el mundo. Entonces fue muy importante y ejemplo para todos los obispos que quieran hacer un trabajo en el sentido de la migración. Qué bueno. Hermana Seni, algo que quieras decir también del perfil del fundador que en breve va a ser canonizado. Sí, para nosotros Scalabrini es el papá de todos los migrantes, ¿verdad? Pero además de todo eso, él fue un hombre de defender el migrante en todos los sentidos, desde la parte social, la parte política, religiosa. Él veía a la persona migrante, entonces él veía como un todo, mismo cuando su diócesis se desvació casi de tanta migración que fue en la época de la industrialización de Italia, y él fue atrás de esa gente, se fue al puerto y miraba. Entonces la mirada de Scalabrini también nos lleva a nosotros dar esa mirada tan bonita y tan exigente que necesita la migración hoy en día, principalmente las fronteras, que son muy duras para el migrante, ese cruce de frontera, toda esa parte. Es mi guía también como pastoral, y antes nuestro Jesús, le respondemos a él, pero él es direcciona muy bien nuestro trabajo con los migrantes y refugiados. Muy interesante el trabajo que realizamos también, direccionado a él como laicos, sacerdotes, hermanas y toda la iglesia. Todos somos responsables por migrantes, pues así Scalabrini nos dijo. Padre Heitor, ¿qué actual el carisma y la preocupación de Scalabrini? Realmente él tuvo una visión de futuro que infelizmente la iglesia de la época no tenía, ¿verdad? Y por eso tuvo también una cierta dificultad en algunas iniciativas, pero tenía el apoyo del Papa, de los papas, ¿verdad? Y entonces pudo realmente hacer ese lindo trabajo, porque cuando él quiso fundar la congregación, le decían, no, pero la migración va a terminar.
Y él decía, no, yo quiero una congregación porque la migración va a continuar y la congregación puede continuar, ¿verdad? Y de hecho él tenía una visión de futuro en el sentido que veía los trenes más rápidos, las formas de comunicación más rápida, los buques siempre más grandes, transportando miles y miles de migrantes al otro lado del océano. Entonces él tuvo esta visión y realmente pudo marcar su época y sigue marcando nuestra época con su modo de atender los migrantes. Es interesante realmente la visión de futuro que tenía. ¿De qué época es Scalabrini, hermana? ¿En qué época vivió? ¿En qué años? Él vivió en el 1905, él falleció, pero él vivió todo ese século de su vida a servicio, tanto que él era su primera misión, él quería ir a las Indias, él no quería estar en Italia, se ordenó y quería ir a la misión. Y el obispo le dijo, tu India es Italia. Entonces ahí se trabajó en ese sentido, en toda esa migración toda que se desarrolló. Qué bueno, vamos a hablar más de Scalabrini en algún momento. Esta Jornada Mundial del Migrante, del Refugiado, que recordamos hoy, hermana, ¿podés reflexionar un poco, ayudarnos a reflexionar sobre el tema que propone el Papa para hoy? Tengo entendido incluso que el dicasterio le pidió nada más y nada menos que a Paraguay. Ustedes trabajaron en un material que fue usado y seguramente hoy también va a ser usado, hoy que es la jornada, ¿verdad? Sí. El tema fue que el Papa elige cada año un tema y ese año fue el construir el futuro con el migrante y refugiado. Entonces, todo ese material que compilamos, que fue la primera vez que se pidió fuera de Italia el trabajo, la composición del material. Y él le direccionó el material a 3 categorías de migrantes, que sería, ¿qué es los niños migrantes? Que a veces no se mira mucho a los niños, él viaja junto con sus papás, pero ¿qué ellos sienten? ¿Cómo ellos actúan dentro de salir de tu casa, salir de tu país y entrar en otro país, en otra escuela? Entonces los niños migrantes, esa mirada de construir futuro con los niños migrantes. Construir futuro con los jóvenes, que también es toda una realidad, jóvenes que salen también de su casa, de su familia, y quieren un futuro mejor, principalmente cuando hay migración forzada, que dentro de la migración también tenemos varias categorías de migración, migración ordenada, migración forzada, la migración política. Entonces todo un contenido ahí para ser desarrollado. Y los jóvenes también, con todos sus sueños y deseos, aventura, también que propio de nosotros que somos jóvenes, que son jóvenes cuando somos jóvenes. Entonces ellos también viven esa realidad muy dura de estar en otro país solos, lejos de su papá, lejos de su mamá, y construir el futuro ahí, construir su vida. Y la parte de los ancianos, de las personas adultas, personas mayores. A mí me duele mucho que lleguen a la oficina mujeres, varones también, con 60, 70 años, 75 años. Tenía una señora migrante que salió de Venezuela y vino a vivir en Paraguay. Y dejó toda su vida para atrás. Eso es muy fuerte, ese construir futuro con ella. ¿Cómo construir su futuro si su pasado se quedó para atrás? Pero le lleva junto con su migración. Entonces, la mirada de esperanza que ellos tienen. A veces viene junto con sus hijos, viene junto con sus nietos, pero el Papa nos propone justamente a mirar esas 3 dimensiones de la migración. Los niños, los jóvenes y los adultos. Y dentro de todo ese trabajo, realizar la parte de atención integral, porque el migrante le atendimos integralmente en la escuela, en la sociedad. Ellos son personas como cualquiera que está a servicio también del lugar donde llegamos. Y a veces hay ese miedo, la verdad, de que el migrante es un extraño, que el migrante viene a retirar nuestro lugar, así como muchos paraguayos, ¿verdad? Que sentimos también, nosotros también acompañamos a los paraguayos que están en otros países.
comparten historias muy difíciles, muy duras para mí, que a veces digo, meu Dios, ¿por qué así a veces, né? Y ellos, y aquí Paraguay también los migrantes sienten así. Entonces, es propio de la migración, es propio del ser humano, cuando viene algo de diferente, aceptar. Entonces, hay que tener toda una acogida, protección, promoción dentro de eso. Pero sí, el tema muy bonito este año para trabajar y muy exigente demasiado, pero ahí estamos para compartir también con los migrantes. El cardenal mencionó en Roma a los migrantes en su primera homilía también, y en ese sentido recordaba algunas de las modalidades de la migración, hermana. Sí. Decía los que vinieron para estudiar, sabemos que muchos van a Europa a estudiar, pero también los que salieron de manera forzosa. Hay un pensamiento que me gusta mucho, Padre Heitor. Dice, en la iglesia nadie es extraño. Una breve reflexión sobre eso. Nadie es extranjero, sería la expresión bastante usada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Aquí me viene en mente una frase evangélica, ¿verdad? Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y yo veo justamente que la iglesia no importa de qué nacionalidad es o qué color de la piel tiene, siempre es un fiel, un hijo de Dios que debe ser acogido. Y cómo se usa la expresión de nuestro Papa, acoger, proteger, promover e integrar los migrantes, ¿verdad? Entonces, no importa de dónde vengan, de qué país son, cuáles son sus formas de ver la vida, lo que es importante es, de cierto modo, evangelizar las culturas, como ya se usaba en la expresión, si no estoy equivocado, del Padre Risi, ya en China, hace muchos años. Y si buscamos evangelizar las culturas, vamos a tener realmente todas las caras de hermanos. Y al acoger a todos, no tenemos fronteras, porque para Dios no hay fronteras, todos son sus hijos. Mismo cuando los países a veces construyen muros en las fronteras y exigen visas y pasaportes y documentación y vacunas, pues eso no existe para Dios. Y parece interesante porque los migrantes, por más que haya exigencias, consiguen pasar esas fronteras y llegar al otro lado y conseguir trabajar. Señal que hay necesidad de trabajo, porque no fuera así, no irían. Entonces, pienso que tenemos que abrir nuestra mirada, abrir nuestro modo de pensar a un mundo en un sentido de una aldea global, pero no como quieren hacer algunos que quieren ser dominadores de esa aldea global, sino que ser realmente una casa común a donde todos tengan plena libertad, y esta es muy importante, plena libertad y pleno respeto al otro. Yo suelo decir que con lo que decimos los derechos humanos, a veces nos olvidamos un poco que deberíamos poner al lado de derechos humanos, deberes humanos, porque mis derechos son válidos si yo respeto los derechos de mi hermano. Entonces, los derechos humanos y los deberes humanos deben caminar juntos, y así vamos a construir realmente un mundo mejor, sin fronteras, acogiendo a todos. Gracias por esa reflexión, Padre Heitor. Vamos a una pausa. Volvemos. Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Es el tema sobre el que estamos reflexionando, porque hoy, el domingo 25, se está recordando en toda la iglesia esto. Y justamente el Padre Heitor, nuestro invitado, nos ayudó a reflexionar sobre el hecho de la iglesia católica, universal. No tiene fronteras, nadie es extranjero en la iglesia.
y eso es importante. Hermana Ceni, los dos son escalabrinianos, están muy felices porque el fundador va a ser canonizado en breve. Así es que felicidades por eso. Vamos a hablar un poco más de Scalabrini, pero sobre esta jornada, hermana Ceni, ¿hay algo especial para hoy, 25, o para los próximos días? Sí, estamos celebrando hoy entonces el festival, cuarto festival del migrante intercultural, festival intercultural y interreligioso también, porque la atención es ecuménica del trabajo que hacemos. Entonces hoy tenemos el festival intercultural, interreligioso, donde los migrantes se encuentran y vamos a trabajar justamente un festival distinto de los otros. Vamos a estar reflexionando con niños, un grupo, con jóvenes, otro monitor, y los adultos mayores en la mañana. Toda la mañana vamos a tener formación esta mañana, y después a la tarde vamos a tener entonces a presentaciones. Entonces el festival es para esa integración del tema y también celebrar el Día Mundial. Entonces justo ese domingo 25 que el Papa decreta, hoy 25 que el Papa decreta, todos los años el cuarto domingo de septiembre, todos los años, el cuarto domingo. Y estamos en 108 jornadas porque la iglesia ya, desde la época de Scalabrini, ya decretó ese Día Mundial del Migrante. Entonces, le invitamos y queremos así decirle muchas gracias también por todos los que nos ayuden en ese trabajo tan lindo y en el festival que estamos compartiendo con mucho cariño junto a los migrantes y refugiados y el pueblo paraguayo, todo también junto con nosotros. El tema del migrante y del refugiado, ¿cuál es la diferencia entre migrante y refugiado? No sé si hermana o padre puedan ayudar. Y hay una diferencia muy, digamos, clara. El migrante es el refugiado de per sí es un migrante, pero el migrante en general es todo aquel que parte de su país y quiere buscar una mejor condición de vida en otro país, o a veces hasta por aventura, ¿verdad? Ya el refugiado es porque está buscando un lugar que pueda tener un poco de paz y dignidad, porque a donde está no la tiene. Y muchas veces es por pobreza, pero muchas otras veces es por persecución, por guerra. Entonces tienen que huir realmente de sus tierras. A veces estarían bien, pero tienen que refugiarse en otro lugar a donde no sean perseguidos. Muchos refugiados son por motivos políticos, otros por motivos religiosos y muchos también por motivo económico. Hoy se están recibiendo muchos refugiados de países próximos de nosotros, por ejemplo, ya con un refugio por motivo económico, no es por persecución política o religiosa. Pero sí hay esos tres motivos principalmente porque uno se llama refugiado, y ya migrante incluye todos. Yo pensé que el refugiado tenía que ver directamente con el tema de violencia o de persecución que recibe. En primer lugar, la primera impresión es realmente la persecución en sentido político y económico, pero hoy se reciben también como refugiados, Paraguay también, ¿verdad? CONARE es quien da el permiso para vivir en Paraguay y trabajar, siendo refugiados de motivo económico, porque en su país la violencia no sería por motivo político religioso, sino por el hambre. Entonces no deja de ser una violencia también el hambre. Bien dicho, violencias estructurales que hace que la gente busque nuevos y mejores horizontes. Hablemos un poco más de Scalabrini y esta 108 jornada, porque si vamos al tema de
de un poco la renovación de la iglesia y los planteamientos de los grandes temas tienen que ver con el Concilio Vaticano II. Sí. Y sin embargo estamos hablando de más de un siglo. ¿Cuál fue el contexto, Padre Heitor, que preocupó a Scalabrini? Seguramente uno de los puntos fuertes fue ver que de su diócesis muchísimos migrantes partían. Se hablaba ya de más de 30.000 migrantes cuando él también vio en la estación del tren de Milán esos grupos de migrantes, cabeza baja, con sus mochilas, ahí tal vez sus ropas y sus cosas enrolladas en una cubija, una cubierta, ¿verdad? No cubierta, no cubija. Entonces ahí realmente pobres que partían y tristes porque no sabían si un día volverían a rever sus amigos, sus parientes, porque partían del tren para llegar al puerto y de ahí el buque para llegar al otro lado del océano. Entonces Scalabrini dijo, tenemos que pensar en ellos, y empezó a buscar sacerdotes para enviarlos por algunos meses o años a estar con los migrantes y después volver a Italia. Pero el trabajo inicial se dio cuenta que no era suficiente, entonces fundó la Congregación de los Sacerdotes, y después a través del trabajo de los sacerdotes, realmente viendo también los huérfanos de los migrantes, entonces con Padre José Marchetti se dio cuenta de la importancia de fundar una congregación de hermanas para ayudar en ese trabajo. Así que Scalabrini, con el apoyo de Padre José Marchetti y de la hermana Asunta Marchetti, hermana de Padre José, fundaron entonces la congregación de las hermanas para acompañar también los migrantes, los hijos de los migrantes. Y de eso las hermanas saben mucho más para decir sobre la fundación de las hermanas. Sí, hermana Zeni, en ese sentido tienen un fundador común, ¿verdad? Que es Scalabrini. Pero esta rama femenina, como acaba de decirlo el Padre Heitor, ¿qué perfil tenía esta mujer que ayudó a fundar la congregación de ustedes? Madre Asunta Marchetti, ¿verdad? Hermana de Padre José Marchetti. Bueno, la verdad que uno complementa al otro, sí, pero ella tenía todo un espíritu de una mujer italiana, valiente, fuerte, pero muy franzina, muy así como dice, con espíritu fuerte, de valiente. Ella quería entrar y estar en el Carmelo. Ella no quería estar en medio del pueblo. Y su hermano Marchetti regresa a Italia con toda la necesidad que veía, que tenía muchos niños huérfanos por la migración, a veces papá y mamá, y toda una situación que hay mucho que decir, por muy pocos minutos no podemos contar una historia, pero sí, en síntesis, los papás se iban a las plantaciones de café, principalmente en San Pablo, y dejaban a los niños solos. Entonces necesitaba la mano mamás, o como las mamás, ellos le llamaban mamás a las hermanas, 4 primeras hermanas que vinieron, y acompañada de Madre Asunta. Entonces, claro, empezó ahí. Después nuestra congregación también empezó a salir de Brasil, salir para otros países, pero principalmente salir de San Pablo, que fue para Rio Grande do Sul, y después fue haciendo pasos y también todos sus registros. Y Madre Asunta se peleó mucho por nuestra congregación, a veces casi que se deshacía de pocas hermanas, pero ella batallaba y recuperaba. Entonces hoy estamos así, menos hermanas, la mayor parte de las hermanas nuestras están ya de 75 años. Sabemos que toda la parte vocacional, que hacemos un apelo también a los jóvenes, asumir el carisma de cada uno, ¿no? Es muy fuerte. Y ella también siguió el trabajo como mujer dentro de la parte de las huerfanitas, y empezaron a ser hermanas. Entonces las mismas huerfanitas que estaban en el orfanato descubrieron el carisma y asumieron la congregación, la parte formativa y la misión. Y por ahí ya estamos trabajando mucho en el sentido que trabajamos en todas las categorías: educación, salud, trabajo, todo eso que una congregación activa. Somos activas y contemplativas también.
por nuestro trabajo, trabajar y rezar y actuar. Entonces, no somos así solo activas, porque a veces el activismo también de la vida religiosa lleva a varias situaciones. Entonces también la parte contemplativa de estar con los migrantes y construir futuro junto con ellos, así como dice el tema. Y nos queda minuto y medio, Padre Eito. No sé si querés agregar algo en particular, pero yo te iba a preguntar o te pregunto, ¿qué resaltarías de la santidad de Scalabrini? ¿Por qué es santo? Justamente coincide con lo que me había venido en mente decir, teniendo presente lo que dijo la hermana de ser activo y contemplativo. Scalabrini tenía una especialidad realmente en su santidad, que era la oración, ¿verdad? Él tenía 3 devociones principales: la cruz, María y la Eucaristía. Y muchas veces en sus visitas a las parroquias, porque tenía, no recuerdo bien ahora, pero más de 200 parroquias en su diócesis, a donde consiguió durante sus años de episcopado visitar todas las parroquias 5 veces, y cuando empezó el 6º viaje, ahí fue cuando se enfermó y no pudo seguir adelante y concluir. Y a veces desaparecía ahí en la parroquia donde estaba visitando y lo buscaban, donde se fue el obispo, y lo encontraban delante del Santísimo, ¿verdad? Entonces tenía una devoción realmente muy grande en el sentido de la espiritualidad necesaria para alguien que quiere ser pastor o misionero. Un misionero que es solo activo y que no para rezar, se torna medio sindicalista a veces. Entonces sale un poco de lo que es el cristianismo y pasa un poco al activismo. Entonces tenemos que tener presente esto de imitar realmente nuestros santos fundadores, porque nos mostraron un camino que para seguir a Dios tenemos que estar con Dios, ¿verdad? Tenemos que estar cerca de Él. Y María es importante en eso, porque ella siempre está con Jesús. Y la cruz también es importante en esto, porque Jesús nos dice claramente: tome tu cruz y sígueme. Entonces, si queremos una vida de alegrías solamente, sin ninguna cruz, tal vez no podemos ser cristianos, ¿verdad? Porque la cruz hace parte de nuestra vida también. Pero en la Eucaristía recordamos la resurrección del Señor, el que se dona, pero con la resurrección es la promesa de vida eterna que está cumplida. Muchas gracias, Padre Eito. Muchas gracias, hermana Zeni. A la teleaudiencia también. Que tengan ustedes un feliz domingo.